conceptos, vamos a decir, que con otros detalles importantes. Entonces ahí estamos viendo varios detalles importantes de lo que va a ser el tema geografía. Anótense como título, compañeros, geografía. Estos son los datos importantes que estaba tratando de mostrarles también ahí, ¿no? Lo que vamos a ir viendo acerca de lo que va a ser la geografía, en realidad, el contenido de los temas. El caso de geografía, si podemos, vamos a ver algo del tema de la tierra, luego nos vamos a meter a geografía de Bolivia, ¿ya? Vamos a comenzar con este primer detalle, compañeros. Anótenle, sáquenle capturita. En realidad, el nombre de geografía para la disciplina como tal viene del latín geografía y del griego a su vez geografía. ¿Qué significa? Porque si nos damos cuenta en latín y tanto en griego no tiene mucha explicación, simplemente es repetición de lo que sabemos como geografía en castellano. Su significado etimológico había sido, anótense, ahí está el detalle, descripción de la tierra. Eso principalmente es el caso entonces de lo que va a ser la geografía como tal. Vuelvo a repetir, geografía había significado descripción de la tierra. Principalmente ese es el detalle entonces acerca de este tema principal, conceptual, vamos a decir, de la disciplina. Ahora, otro detalle importante que estamos observando dice ciencia que estudia la 1, superficie, 2, territorios y 3, sociedades. Todo lo que tenga que ver con la geografía engloba estos 3, vamos a decir, campos de la realidad. Por una parte está la superficie del terreno, la superficie de lo que ya hemos observado en el caso de la orografía de los continentes. En segundo lugar también los territorios, como dice ahí, paisajes, lugares o regiones. Hemos observado en parte también las regiones en las cuales está dividido, por ejemplo, el continente americano, norte, centro y sur. Lo mismo en el caso de Asia, Asia Central, Asia Oriental, lo mismo en el caso de África. Entonces ha habido divisiones sobre el caso del terreno. No solamente eso, sino también tiene que ver con el caso de las divisiones políticas, podemos decir, de cada continente. 35 países en el caso, hemos dicho, de América, y varios de estos tienen su título de países independientes, libres completamente, podemos decir, y otro número de países que son dependientes. Y finalmente el estudio de las sociedades. Ahí dentro de las sociedades pues está la política, está la economía y demás. Ya, vamos a mencionar directamente esto. Ahí está. Este es un pequeño mapa conceptual de lo que en realidad es la geografía y cómo se va dividiendo. En varios de los prospectos en algún momento se veía justamente este tipo de divisiones y se preguntaba justamente sobre este tipo de divisiones. La geografía como tal se divide en primera parte, yo sé que le han sacado captura, pero vayan anotando varios datos importantes. Se divide primeramente, como les digo, en geografía regional. Ojo, ¿qué significa regional? Pues una región, un pedacito de todo el territorio, de todo un continente, solamente un pedacito. Geografía regional se llama. Y por otra parte, la geografía general. Dentro de lo que es la geografía general, fíjense, se subdivide en 2 partes. Una se llama la geografía humana y hay una flechita que especifica qué es lo que estudia la geografía humana. Personas, el número de habitantes de cada continente, como habíamos dicho en algún momento, la cultura y estudia también la economía. Son casos que no vamos a meternos a profundidad en el caso de las culturas y de la economía, porque no es el campo tampoco de desarrollar ese estudio, pero ahí ya tienen un dato específico dentro de la geografía humana. Se trabaja
Se trabaja o se investiga, si quieren, personas, culturas, economía. Mientras tanto que en la geografía física solamente se detalla un estudio, el medio ambiente. En otras palabras, el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Eso es lo que se va a estudiar. Pero, como dice Geografía General su título, la geografía física no va a hacer mención específica del hábitat, es decir, del lugar, el sector específico donde cada uno de nosotros estamos viviendo, sino el medio ambiente en términos generales. Para que me entiendan más, esta capturita yo sé que lo han sacado para que no lo tengan en duda. Lo pueden sacar después, siempre les digo, lo pueden imprimir, lo pueden colocar ahí dibujadito, no sé, para que recuerden lo siguiente. Vamos a estudiar dentro de la geografía regional primeramente, chicos. Entonces, la geografía regional, fíjense, es lo siguiente. Es el estudio de las subdivisiones del espacio terrestre. Pueden anotar esa definición si desean. Estamos estudiando, les vuelvo a repetir, dice, las subdivisiones del espacio. Es decir, tenemos todo el continente, ya tenemos ejemplos para poder ver. Hemos visto todo el continente de América y lo hemos subdividido en América del Norte, Central, Caribe y del Sur. Entonces, ahí está una subdivisión. Fíjense, más específico vamos a hacer el estudio. La geografía regional como tal estudia, número 1, los continentes y los países, como están viendo ustedes. Ya hemos hecho ese estudio de la geografía regional a nivel mundial. Hemos visto los continentes, América, Europa, África, etcétera, y los países que contiene los distintos tipos de continentes. Ya está desarrollado ese estudio. Segundo detalle dentro del estudio de la geografía regional, los estados. Los estados pueden ser de forma general en parte, como ya hemos observado. Hay 35 países independientes en América, dijimos, y hay otros más que son países dependientes, también hemos dicho, dentro del continente americano. Ese es uno de los estudios de la geografía regional, desarrollar esa división entre países independientes, países dependientes dentro de lo que es un continente. Otro de los detalles importantes, aparte de estudiar de forma general cada uno de los países, es decir, el número de países que contiene un continente, ahí dice estudiar el estado como tal. De forma individual también, chicos, se puede hacer el estudio. Y en este caso vamos a entrar a ese tema. El día de mañana vamos a entrar al tema de geografía de Bolivia. Ahorita ya es 8:46, entonces creo que no nos va a dar el tiempo. Vamos a ver si es que nos da. Vamos a ver el tema de la geografía de Bolivia y eso qué significa, que específicamente vamos a ver cuánta de superficie ha tenido Bolivia cuando ha nacido a la vida republicana, cuando fue la fundación de la independencia de Bolivia, y cuánto es la superficie del país en la actualidad. Y esos dos datos, compañeros, desde ahorita les diré, se van a memorizar. Uno por uno les voy a preguntar. Yo sé que pueden hacer trampa con su cuaderno, yo sé, pero siempre les digo a conciencia suya, y esto me han dicho aquí en el Instituto Ingenio, me han dicho algún compañero que ya estaba, no sé si un año o medio año, no sé cómo ha sido la situación, estaba dentro del colegio militar y yo le dije, esto preguntan, y el compañero dijo, sí, siempre preguntan en los exámenes. Entonces, de memoria tenemos que saber cuánto era la superficie con la cual ha nacido Bolivia, 2.363.769 kilómetros cuadrados, y cuánto tenemos hoy por hoy, 1.098.000, los que ya saben, está súper, ¿no? Entonces, voy a preguntarles uno por uno. Mucha conciencia, chicos, háganlo de forma real, haciendo como si fuera un examen de verdad. Listo, entonces vamos a estudiar un poco las coordenadas de lo que va a ser Bolivia, la superficie, la división también del país lo vamos a ver por cada uno de los departamentos, por cada una de las provincias, por cada uno de los municipios y de los territorios de las culturas en Bolivia. Entonces, eso es geografía regional.
Pero vamos a adentrarnos más al interior de Bolivia. Fíjense el tercer punto, ¿qué dice? Regiones, es el estudio de las regiones, es decir, de las zonas geográficas de un país en específico. En este caso, pues lo que nos interesa es Bolivia. Las zonas geográficas que todos ya conocemos desde el colegio, zona andina, zona subandina, la zona de los llanos orientales. Vamos a especificar cuánto es el porcentaje y la superficie que cubre el territorio boliviano. Vamos a especificar también otros detalles importantes, cuáles son los departamentos que son del área andina, subandina, de los llanos orientales. Ahí está. No solamente las zonas geográficas tienen que ver con la parte orográfica del continente, perdón, del país, como ya les dije, andino, subandino, sino también tiene que ver con la parte hidrográfica. El estudio de las regiones tiene que ver también con la parte hidrográfica, que tiene que ver igual con 3 subdivisiones, la parte de la cuenca cerrada, la cuenca del sur y la cuenca del norte. Vamos a especificar cuáles son las áreas, cuáles son los ríos más importantes de cada una de las áreas en Bolivia. Incluso vamos a tener que especificar los salares, cuánto mide el salar de Uyuni y el salar de Coipasa, que son los más importantes. Entonces, ahí tenemos, compañeros, el estudio de la geografía regional. Les vuelvo a repetir, en primer detalle, de forma general, los continentes y los países. De forma más específica, el número de países, podemos decir un poquito general, pero de forma numérica, el número de países que contiene cada continente, pero también el estudio de cada país en específico, y en este caso hemos dicho Bolivia. El estudio de las regiones, hemos dicho, solamente tiene que ver con el aspecto geográfico del territorio, del terreno, si quieren, y de la parte de la hidrografía dentro del país. Listo, compañeros. Esa es la geografía regional. Vamos a volver siempre a ver un poquito la imagen para no olvidar. La geografía se divide en geografía regional. Ahí está un primer detalle que ya hemos especificado, 3 puntos importantes en la geografía regional. Ahora nos pasamos a la geografía general, más en extenso, ya no tan en específico. La geografía general tiene que ver con 2 aspectos, hemos mencionado. Por una parte va a ser la geografía humana y por otra parte la geografía física. Ahora, cuando estamos hablando de la geografía física, vamos a comenzar con esto. Hemos mencionado que estamos hablando del medio ambiente en el cual estamos viviendo. El tema principal aquí es el tema de la Tierra. La geografía física como tal entonces estudia lo que tiene que ver, como están viendo ahí, las características de la Tierra, tiene que ver cuánto mide el planeta, de forma circular estamos hablando, a qué distancia está la Tierra del Sol, cuáles son las capas de la Tierra, cuáles son los continentes que ya hemos mencionado afortunadamente, pero cuáles son el número de continentes que tenemos. También menciona algunos datos específicos de, por ejemplo, cuánto de agua hay en el planeta, cuánto de agua salada, cuánto de agua dulce, los movimientos tanto de rotación como de traslación y las líneas imaginarias que tiene el planeta. Entonces, a eso se refiere la geografía física, establecer todo el estudio de la Tierra, si quieren, en general. Por eso hemos mencionado que se llamaba justamente la geografía general. Todo va a ser aspectos en grande, si quieren ustedes, en lo más extenso de la vida del ser humano, por decir así. Entonces, este tema también lo vamos a ver. Creo que incluso es más importante este tema que el tema de Bolivia, anticipando justamente por ser la parte más amplia del estudio. Siguiente punto, la geografía humana. Entonces, dentro de la geografía humana, dentro de la geografía general, perdón, está la geografía humana. ¿Qué es lo que va a estudiar? 3 casos importantes que están mencionados ahí. Uno va a ser las personas. Fíjense, es un poco más específico.
ya no está hablando del terreno simplemente, sino de las sociedades como tal. La geografía humana tiene que ver con la sociedad. Primer punto que dice es el estudio de las personas. Van a ir tomando siempre apuntes. Es el estudio de las personas como tal. Dentro del estudio de las personas especificamos el caso de la demografía. Y hemos mencionado varios datos de los continentes, cuántas personas viven por cada uno de los continentes. Cuánto en Asia, cuánto en Europa, cuánto en África, etcétera, el número de habitantes que tiene cada continente. Entonces, a eso se refiere el caso de la demografía, el estudio de número de personas que viven, por decir así. En una segunda etapa, pues vemos el tema de la economía como tal. El caso de la economía, pues, habla específicamente qué tipo de economía tenemos a nivel mundial. Nosotros tenemos la economía capitalista que está en boga hoy por hoy, pero interesantemente ha ido pintándose un poquito, vamos a decir, de economía socialista a nivel mundial. Cuba nunca dejó de ser socialista, por ejemplo. Vietnam recién en el año 2011 deja de ser comunista o socialista, si quieren. China también ha ido cambiando su modelo económico de una economía socialista hacia una economía capitalista, aunque ellos siguen mencionando que son socialistas comunistas, pero curiosamente ya han cambiado porque tienen distintos tipos de factorías, es decir, industrias, fábricas, que si nos fijamos bien parece ser netamente capitalista. Entonces, ese es el estudio un poquito más muy minucioso, vamos a decir, de lo que es la economía a nivel mundial dentro de la geografía humana. Este aspecto, por ejemplo, en el caso de Bolivia, lo hemos visto ya en un tema que es la constitución política. Dentro de la constitución está justamente cuál es el tipo de economía de Bolivia. Si no me equivoco, el ingeniero, el director, creo que me dijo que vamos a ver el tema de la constitución. No me acuerdo muy bien ahorita. No sé si el siguiente módulo va a ser ese. Entonces, estén atentos también ustedes, chicos. Si es que nos toca ver el tema de la constitución, pues lo vamos a en algunos vamos a repetirlo, para algunos tal vez va a ser algo novedoso, entonces les voy diciendo, consíganse la constitución, vamos a ir subrayando lo más importante de toda la constitución política del Estado. Listo, y en un tercer detalle está pues, la política como último detalle. Dentro de la política no solamente estamos hablando de derecha, izquierda, como ya estamos tan habituados en hablar de eso, no solamente está hablando de eso, sino del tipo de organización social y cultural que tiene un país. Vuelvo a repetirles, la política no solamente tiene que ver con partidos de derecha y de izquierda, sino con las organizaciones, ya sean sociales o culturales, o incluso pueden ser jurídicas. Cuando yo les digo organización, estoy hablando de algo jurídico. Las leyes ordenan nuestro país. Hay un código civil, hay código penal, hay un código tributario, hay distintos tipos de leyes contra la discriminación, contra la violencia, etcétera, incluso de educación. Todo eso norma, organiza, si quieren ustedes, la vida de los ciudadanos bolivianos. El estudio de la sociedad, qué tipos de clases sociales existen en Bolivia, y finalmente el tipo de culturas que aparece dentro de un país, en este caso Bolivia. Son 36 culturas que existen, por si acaso, para ir adelantándoles varios datos en específico. Listo, compañeros. Entonces, ese es el estudio de lo que hoy conocemos como es el caso de geografía. Son varios datos, fíjense, son varios datos importantes, interesantes, pero no olviden siempre estudiar esto. Su nombre mismo lo indica. Geografía regional, pues aspectos específicos, aspectos más específicos de un país, si quieren ustedes. En el caso de la geografía general, su nombre mismo, como les digo, indica algo más extenso, más grande, en abstracto, por decir así. La geografía física, solo la Tierra, ténganlo en mente de esa manera. La geografía física es el estudio de la Tierra. La geografía humana es el estudio un poco más minucioso, pero de la sociedad. Ya no tiene que ver con aspectos orográficos, hidrográficos, sino solamente la sociedad de cada uno de los países, si quieren ustedes. Listo, compañeros. Aquí vamos a quedar el día de hoy. Tenemos unos 3 minutitos, les voy a dar 3 minutos. Creo que tienen clases todavía varios compañeros.
como a modo de descansito les doy, no sé si algunos van a estar ahí todavía con las clases, continúen. Y entonces nos vemos el día de mañana, compañeros, con otro tema que va a ser, yo creo que vamos a comenzar, compañeros, con el tema de la tierra o el tema de geografía de Bolivia. A ver, vamos a ver cuál sea más importante. Entonces, el día de mañana nos vemos, chicos. Bendiciones.